Buenas tardes, profesor, compañero. En este video le hablaremos sobre el tema de momento de inercia 1. Los integrantes del grupo son Cristian Serna, quien les habla Pablo Concha, Pablo Dávila, Vicente Follert, Matías Neira y Nicolás Rosas. Primero empezaremos definiendo algunos conceptos básicos del primer momento de área. Tensor de inercia, formado a partir de los momentos de inercia respecto a tres ejes perpendiculares y tres productos de inercia que se expresan en una matriz simétrica. Los ejes principales de inercia son los ejes formados por vectores propios del tensor de inercia. Tienen como cualidad que estos ejes, los productos de inercia, son nulos. El primer momento de área, que es la magnitud geométrica definida para un área plana, consiste en el producto del área total multiplicado por la distancia que hay entre el punto escogido y el centroide del cuerpo. Centroide, teniendo en cuenta un objeto X que pertenece a un espacio n-dimensional, el centroide es la intersección de todos los hiperplanos que dividen a X. El centro de gravedad es el punto donde se encuentra aplicada la resultante de todas las fuerzas gravitatorias que actúan sobre el cuerpo. Si el cuerpo resulta ser simétrico y homogéneo, la resultante se ubicará en el centro geométrico. El centro de gravedad puede coincidir con el centro de masas, pero con la condición de que el campo gravitatorio sea constante para todos los puntos del cuerpo. Las fórmulas aquí presentes, la primera es respecto a calcular el centro de gravedad, es el peso y las coordenadas x e y del centro de gravedad. La segunda fórmula es respecto al centroide, y estas definen las coordenadas x e y que se conocen como el centroide de área. Y por último, la ecuación del momento de área, que define que puede ser definida como el centroide por la diferencial de área. Bueno, para continuar, seguiremos con el momento de inercia. Para definir momento de inercia, lo separaremos en dos partes. En primer lugar, momento, que se refiere a la cantidad de movimiento, o sea que se trata de la magnitud resultante de la multiplicación de la masa de un cuerpo por su velocidad. Mientras tanto, la inercia es la propiedad de un objeto de conservar su estado de movimiento o reposo, a menos que actúe una fuerza sobre él. Entonces podemos decir que momento de inercia es la sumatoria de los productos que se obtienen al multiplicar la masa de los distintos elementos de un cuerpo por el cuadrado de la distancia hacia su eje de rotación. La primera ley de Newton, o ley de inercia, postula que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea reposo o movimiento, a menos que intervengan una o varias fuerzas externas. En la fórmula se resume principalmente en la integral de los elementos que están en el eje X o Y, según lo que deseemos calcular, al cuadrado por su respectivo diferencial de área. Bueno, ahora le hablaremos del producto de inercia. El producto de inercia se define respecto a dos ejes, el eje X y el eje Y, como suma de los dos productos de la masa de cada elemento diferencial de un volumen dado por distancia medida de cada uno de los ejes. El producto de inercia es una medida de desequilibrio dinámico. Este tiene una mayor relación del centro de gravedad que el momento de inercia. Aquí podemos ver la primera ecuación, la cual la derivamos con el teorema de los ejes paralelos, en donde obtuvimos la segunda ecuación. Bueno, aquí están algunas de las geometrías típicas que podemos encontrar para el cálculo del centroide. Por ejemplo, el rectángulo, estas vendrían siendo sus ecuaciones que nos relacionan el largo de la figura con la altura. En caso del círculo, nos relacionaría el radio. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver nuestra presentación.